Todas las voces están en Estilo Campo. Te presentamos a sus protagonistas. 7:40 de la mañana. Bueno, como les había prometido, lo prometido siempre es deuda. Nos vamos a dar el gustito de recibir gente en el estudio. Eso es lindo. El cara a cara es muchísimo mejor que las entrevistas telefónicas. Y quería hacer esta salvedad porque viste que siempre de todo lo bueno hay algo malo, y de todo lo malo siempre hay que rescatar algo bueno, y esto es lo que yo puedo rescatar de esto de la pandemia, ¿no? Voy a rescatar la buena relación que tengo con Esteban, ya una relación de amistad, si bien nos conocíamos, pero bueno, esto de la pandemia y de que te hayas instalado acá, nos ha permitido compartir otras cosas, miradas, que realmente a nivel personal lo digo, uno se va enriqueciendo, porque siempre la mirada del otro es un punto de referencia. Pero para darle la bienvenida, Esteban de Gori está con nosotros. Él es sociólogo, profesor de la facultad, escribe para revistas, bueno, un grosso de la sociología. Esteban, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Eduardo, gracias por tus palabras. Viste que esto de la pandemia medio que nos tiene medio complicado, y la verdad que yo ya quiero que termine el año 2020, y bueno, viste, hay que valorar lo que digamos podemos compartir juntos. Esteban, vos sabés que hoy arranqué la mañana pensando en esto de que la sociedad siempre está, como viste, en el negro o blanco. Estamos de un lado de la grieta o del otro, como que siempre estamos peleándonos o debatiendo, y creo que por ahí el gobierno no nos ayuda tampoco, ¿no? Porque me parece que algunas cosas el gobierno por ahí, no sé si lo hace a propósito, pero hace que la grieta se agrande o que nos ponga de un lado o del otro. Por ejemplo, ahora esto de la vacuna, porque vos decís, che, mirá, ¿cómo salimos de esta pandemia? Y bueno, cuando tengamos la vacuna, pero ahora parece que, no sé, compran un montón de dosis de vacuna que está como parece, no sé, por lo que uno lee, está como livianita de papeles. ¿Qué te parece a vos esto, digamos? ¿Cómo lo viste, cómo lo escuchaste? No, yo creo que ahí hay varias cosas. Una, que en principio es lo que vos decís, o sea, todo gobierno hoy necesita una salida de la pandemia y una salida de la crisis que generó la pandemia. Y en la Argentina la crisis de la pandemia yo creo que fue en uno de los países que más pegó del mundo, te diría, porque se combinaron varias cosas, una crisis anterior, más la crisis que generó la pandemia, bueno, más la negociación de la deuda, bueno. Por cómo veníamos, digamos. Por cómo veníamos, más todo lo que después provocó la pandemia, con lo cual la Argentina entró, bueno, y sin crédito, o sea, con una cantidad de condiciones que hizo que, por lo tanto, la necesidad de reactivación y de salida hace que la oferta de una vacuna sea el camino a decir, bueno, vamos para allá. Ese me parece el punto. Y ahí con la vacuna, además de todo eso, hay una lucha por, yo diría, geopolítica, por decir quién descubre esa vacuna. Sí, claro. Que de alguna manera va a ser aquello que sería la solución, ya diría, mundial a todo este parate que se ha producido. Y ahí efectivamente el gobierno opta, si bien firmó un acuerdo con otras empresas, sí, opta por indagar sobre la opción rusa, donde efectivamente no se sabe mucho qué hay ahí. Entonces se ha producido el viaje secreto, una cantidad de cosas que yo creo que tal vez se podrían haber evitado, porque ir a hacer un viaje secreto a Rusia, te enteras en 2 minutos, o sea, me parece que ahí hay algo que efectivamente tal vez se hizo mal. Desprolijo por ahí. Desprolijo. En un país donde cualquier desprolijidad es plausible de entrar en una guerra, porque bueno, por eso mismo, eso es lo que yo te digo, ¿viste? Yo creo que ahí hubo, me parece más que nada una desprolijidad en el sentido, inclusive, ayer creo que lo admitió Ginés en un programa de televisión, creo que también hay una desprolijidad en la forma de explicar. Yo siempre me acuerdo que un sociólogo brasileño decía, gobernar es explicar. Y a veces explicar no es solamente un tema de comunicación, es un tema de que gobernar también es explicar lo que vos vas a hacer, o sea, explicar y convencer, o sea, mostrar que efectivamente hay un camino posible y necesario en ese sentido. Y yo creo que acá
con el tema de la vacuna rusa tal vez se hubiese necesitado mayores explicaciones de este gobierno. Y yo creo además que el gobierno necesita una buena noticia, porque no viene de buenas noticias. Entonces, la vacuna rusa también, si empieza a funcionar, es una buena noticia que el gobierno necesita en un contexto de crisis brutal. Sí. Bueno, no, era como para dar el puntapié inicial, qué sé yo, hablar un poquitito de esto de las discusiones que tenemos los argentinos. Escribiste una linda nota de campo, contame un poquitito de eso. Bueno, ¿Todavía no salió? Todavía no salió, va a salir entre hoy y mañana. Bueno. Es una nota donde empezamos donde empiezo tal vez a relevar, a mostrar a través de algunas crónicas, sí, las transformaciones que se producen no solamente en el campo, sino en pueblos o ciudades como Deró, ¿cierto? Sí. Donde la pandemia también ha generado cosas interesantes como ciertas modernizaciones, aparecen las compras digitales, sí, aparece la digitalización de las compras, el lugar que tiene, uno parece que no se da cuenta, pero el lugar que tiene Mercado Libre, la logística, ha empezado a cambiar un montón de situaciones. Sí. Han abierto más negocios, o sea, los negocios se han estetizado mucho más de lo que los veíamos antes. Empiezan a pasar algunas cosas interesantes. Uh-huh. Por otro lado, también lo que empieza a pasar es que uno se puede dar cuenta que hay un peso muy fuerte de lo que va a dejar la pandemia. O sea, es raro que en Deró, a todo el mundo le parece raro, por lo menos a los analistas le parece raro, podríamos decir que en una ciudad que hay pocos contagios, sí, hay una interiorización muy fuerte de las normas. O sea, yo creo que a veces la gente se queja de que la gente no cumple. Yo diría que acá se cumple por exceso. Yo tengo mi hipótesis diferencial. Está bien. Acá se cumple por exceso, que no está ni mal ni bien, pero siempre generalmente los cumplimientos están en relación a algo que pasa, y acá lo que pasa es que no hay casi una cantidad de contagios que amerite un miedo social profundo, digamos. Entonces eso me parece que es un tema interesante. Así que empiezan, creo que, bueno, y después hay algo también muy interesante, pero la inflación, diría yo, de personal trainer, de actividad física, de nutricionista, sí, o sea, no hay mesa en Deró, de ciertos grupos sociales, obviamente, que no se hable de dieta, deporte. Es algo también muy interesante, que es un fenómeno donde una cantidad de jóvenes y no tan jóvenes como yo se han lanzado al mundo del deporte, al mundo de la comida saludable. Hay algo ahí que empieza, me parece, a hablar de una situación nueva, en el sentido de lugares como Deró muy vinculados a estrategias globales. Ya no solamente que acá hay gente que le vende soja a China, no, claro, sí, sino que también empieza a ser ciudades donde empiezan a tener también costumbres muy globales, donde el punto de referencia de Buenos Aires cada vez es menor. O sea, del mismo momento que vos ya no necesitas ir a Buenos Aires para traer algo y te lo trae Mercado Libre, esa autonomía que parece simple es algo que es mucho. Sí, es muy importante. Una descentralización que tanto nos hace falta, ¿no? Porque yo recién miraba un poco lo que decía Alberto Fernández, que el presidente hacía mención de que se puede analizar o se puede discutir el tema por ejemplo, el tema de las tierras, de la necesidad que tenemos de que gente se salga de las ciudades o de las urbes, porque se encuentra sin nada. Y el campo es una alternativa. Además, todos sabemos que la dinámica que tiene el campo, lo que tracciona el campo, digamos. Así que yo creo lo mismo que vos decís. Ahora bien, además es que puede traccionar, me parece que además el campo, además de traccionar el tema productivo, también puede traccionar la discusión sobre lo que vos decís, la descentralización, pero una descentralización en clave de desarrollo. Cuando uno piensa el tren o piensa polos industriales o polos económicos,
lo que está pensando es una forma de distribución de la población en otro sentido, inclusive de manera económica. Si vos tuviste acá un buen tren de alta velocidad, que no es tan loco, que vos decís de acá a Buenos Aires hay 4 horas, y vos te levantás a la mañana y en 4 horas estás en Buenos Aires, Deró, como cualquier otra ciudad, puede ser un lugar posible de vivir. Digo, de vivir y de tener un vínculo, como pasa en otros países. Entonces, me parece que el tema del campo no es solamente decir, bueno, es un lugar puramente donde uno vende soja o produce soja o produce determinado, sino también que puede ser un lugar en la discusión del desarrollo inclusive urbano. Sí. Bueno, contame, entonces va a salir esta nota haciendo estas crónicas, va a salir hoy o mañana. Hoy o mañana en la revista Bicult, después voy a pasar el chivo. Sí, el chivo, aparte vamos a subirle esta nota, la vamos a subir a todas las redes. Una revista de cultura. Es una revista de cultura que hacemos con varias escritoras y escritores que ahora están en varios lugares. Diría que nació en Buenos Aires, pero que ya no está en Buenos Aires y que intenta hacer una revista de cultura, y algo que armamos que se llama el Pandemic Book, que es el libro de la pandemia, empezar a hacer crónicas en distintos lugares, tanto en la ciudad como el campo, porque aparece lo que nosotros decíamos, los vasos comunicantes entre la ciudad y el campo son más se asemejan más de lo que nosotros creemos. Hay más costumbres compartidas cada vez más, o sea, el campo empezó a ser lejos más en la imaginación que en la realidad, digamos, que en la realidad económica, que en muchas realidades empezó a estar mucho más cerca de las grandes ciudades que alejadas. Sí. Muy bueno. ¿Cómo van las clases? ¿Sos profesor? Contá un poquitito el tema de hacer esta encuesta, de todo lo que estás preparando. Bueno, además soy profesor en la Universidad de San Martín y estamos armando una encuesta para Deró. Tengo un grupo de 25 estudiantes muy entusiastas que viven la mayoría son de San Martín, y de repente el profesor les ha pedido que investiguen Deró, así que se han encontrado con una tarea que no tenían, y además algo interesante, de una ciudad que no conocían. Claro. Y entonces Deró aparece también como un laboratorio que vamos a ver si funciona, para poder pensar qué pasó en desde la pandemia hasta acá, ¿cierto? Un poco hacer una evaluación, una investigación sobre cómo se planteó Deró, si hay particularidades o no, o si efectivamente se sumó a la ola de políticas públicas, a ver qué encontramos ahí. Digamos, eso va a ser por la calle, a través de la web, ¿cómo va a ser? Mira, vamos a hacer entrevistas, se hace una entrevista online, a través de online, cada uno de una computadora celular va a poder completarla. Eso es una encuesta absolutamente anónima, se carga en un formulario y se envía. Esteban, lindo tenerte. Me gustaría charlar largo y tendido, pero bueno, los tiempos son cortos. Muchísimas gracias por venir, y seguramente vamos a seguir en contacto por muchas cosas más que nos van sucediendo. Bueno, muchas gracias, Eduardo.